Días, estimados amigos y amigas que nos ven en nuestras redes sociales. Soy Bernardo Rodríguez Navarrete, celebrador apostólico de Fundación Santiago Apóstol a Asuntos Religiosos. Muy contentos de saludarles y contentos, sobre todo, anunciarles la palabra de Dios, prepararnos, ¿verdad?, sobre todo en la santa y sana doctrina del Señor para nuestro beneficio espiritual. Hoy me voy a permitir compartirles a ustedes un tema bíblico de la Biblia, sobre quién es el anticristo. En ese tema hay muchas confusiones con los católicos, nos confunden las iglesias con otras denominaciones que vienen a ellos a compartir, claro está, lo entiendo, pero desviado, ¿sí? Entonces necesitamos nosotros ilustrarnos y siempre hacerlo con mucho respeto y dirigirnos con respeto a aquellas iglesias de otras denominaciones, que no es la católica. Sin embargo, eso no nos impide tener una comunicación siempre en el marco del respeto. Y nosotros, con nuestros principios, con nuestras bases de fe, que nos enseña, y nos indica y nos manda Cristo a través de la Santa Iglesia Católica. Bien, vamos a comentar. El anticristo es una figura mencionada en la Biblia. Es indiscutible que se opone a Cristo, a su iglesia. Es descrito como un gran engañador que aparecerá antes del fin del mundo para seducir a muchas personas y apartarlas de la fe. Ahí está el punto importante, que debemos estar pero bien despiertos, bien ilustrados, prepararnos y sobre todo interesarnos por estudiar la Biblia, por conocerla, por manejarla, por aprender lo que la Iglesia Católica, a través de los pastores, a través de los celebradores, de todos los que participamos en la pastoral, en la Iglesia Católica, nos indica. Y yo, pues, no voy a hacer la excepción. Yo, como celebrador apostólico, esa es mi misión a través de Fundación Santiago Apóstol, Asuntos Religiosos. Bien. En 1 de San Juan, capítulo 2, verso 2 al 18, dice: hijos, es la última hora, y así como habéis oído que el anticristo viene a una hora, han surgido muchos anticristos, y por eso sabemos que es la última hora. En la primera carta de San Juan, ahí nos está él informando, indicando, ¿verdad? ¿Qué dice la Iglesia Católica sobre el anticristo? Respuesta. Ahí va. La Iglesia Católica enseña que el anticristo es una figura escatológica que simboliza la oposición radical a Cristo y al Evangelio. Es decir, su aparición será uno de los signos del fin de los tiempos. La Iglesia también enseña que hay muchos anticristos en la historia, que son aquellos que se oponen a Cristo y a su mensaje. No es otra cosa más que el diablo, el demonio es el anticristo, y se vale de algunas personas débiles en la fe, y de ahí se agarra el diablo. Estos son míos, estos ya son míos. Así que esas personas que siguen a ese mal, pues hacen lo mismo, ¿sí? Por eso la Iglesia, su misión, su función es enseñar la palabra de Dios, y que los fieles aprendamos a prepararnos, ¿verdad?, para conocer y dar razón, pues, de nuestra fe. ¿Sale? Entonces ahí está. La segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 3 al 4, dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá
que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado y el hijo de la perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, a esos objetos de culto tanto que se siente en él, templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿sí? Muchos van a decir, yo soy de Cristo, ¿verdad? Yo soy de Dios, ¿sí? Y cuando no es así, ¿verdad? Engañan a algunos hermanos católicos, los engañan, los confunden y tratan de desviar su proyección espiritual como debe ser. Todo está fundamentado en la Biblia, no está en las palabras del hombre, no son palabra humana, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es perfecta, así es. La palabra de Dios no yerra, no falla, esa es perfectamente así como se oye estas letras. Bien, entonces, ¿cuál es el propósito del anticristo? Tiene su fin, ¿verdad? El anticristo. Vamos a responder dando una respuesta. El propósito del anticristo es engañar a la humanidad y apartarla de la verdadera fe en Jesucristo. Y viendo esta situación, intentar presentarse como un salvador o líder carismático, pero su intención es destruir la fe, la confianza y establecer su propia autoridad. El mal quiere tener el control de todo, ¿sí? Pero no se va a poder, porque quien tiene el control es Jesucristo. Quien tiene la autoridad en la iglesia, en el mundo, en nuestra iglesia católica, es Jesucristo. Le guste o no le guste al mal, es Jesucristo el que está por encima de todo, ¿sí? Entonces ahí está esto clarísimo. Esas dominaciones religiosas, esas iglesias que están separadas de la iglesia católica, pues dicen que el Papa es el anticristo, que el Papa es la bestia y que esto, el otro, se expresan de una manera muy grotesca, muy incorrecta y faltando el respeto. Y realmente quiero decirles que el Papa es el vicario de Cristo. El Papa no es el anticristo, el Papa es el vicario de Cristo, sucesor de San Pedro. Y está en las Escrituras, todo está bien establecido en la Biblia. Así que aquel que se oponga contra la palabra de Dios que está en la Biblia, pues realmente está muy mal y se perderá, ¿sí? Se convertirá en un hijo del pecado, un hijo de la perdición. Sí, bien, entonces ahí está. Eso se aclara muy bien, ¿sí? Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que a altura ya está y ahora ya está en el mundo, ¿sí? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, así es. Entonces, cuidado, abusados. Todo lo que confiesa que Jesucristo ha venido, ¿sí?, en carne, ¿verdad? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré, yo estoy con él. Pero aquel que no come su carne, que no bebe su sangre, pues entonces no tiene vida. ¿Esto qué quiere decir cuando hablamos de que el que come mi carne y bebe mi sangre? Nos está hablando de la luz, nos está hablando de la vida, aquel que no sigue los pasos de Jesucristo, aquel que no sigue las indicaciones de Cristo a través de la Santa Iglesia Católica, pues no es de Cristo, es del mal. Que nos mostramos con una actitud muy egoísta, muy indiferente ante las cosas que son verdaderas, que Cristo dejó muy bien plasmadas, establecidas en la Santa Iglesia Católica. Entonces, esa es la verdad de Cristo, y la verdad está en la Santa Iglesia Católica. Bien. Como
reconocer al anticristo según la Biblia? ¿Cómo vamos a reconocer a Jesucristo según la palabra de Dios? El anticristo se reconocerá por su oposición directa a Cristo y a la doctrina cristiana, por su capacidad de realizar señales y prodigios engañosos y por su intento de usurpar la adoración debida solo a Dios. Tratar de separar, hermanos, de la Iglesia católica, eso se llama tratar de usurpar a Dios, tratar de oponerse, tratar de confundir. Entonces eso se lastiman las conciencias, se corrompen las conciencias. Entonces ahí está el asuntito, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 24 al 24. ¿Por qué se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a aquellos que ellos han elegido? ¿Sí? Entonces, dice, ¿por qué se levantarán falsos cristos y falsos profetas? Harán grandes señales y prodigios, de tal manera que a través del engaño van a confundir, que dicen, ya se va a acabar el mundo. Ay, ay, ay. Y los hermanos católicos que no están todavía encaminados, ¿verdad?, una fortaleza en la fe, se asustan, se llenan de miedo, se llenan de pánico. Ese es el error, ¿sale? Cuando no conocemos la palabra de Dios, cuando no estudiamos, cuando nos preparamos, estamos en una ignorancia que nos lleva a esa confusión. Y la ignorancia, pues, es del mal. La ignorancia no es de Dios. Dios es sabiduría. Y debemos pedirle al Espíritu Santo la sabiduría, ¿sí? Entonces ahí está, abusados, ¿sí? Entonces el mal trata de establecer y quiere, pues, empleados, quiere gente para poder destruir, ¿verdad? Pero no se va a poder. ¿Por qué? Porque Jesucristo dejó la iglesia bien amarrada, bien fundamentada, bien cimentada. Dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, 16 al 20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que nuestra iglesia católica no se va a terminar, porque Cristo es la iglesia católica. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Correcto. En la segunda de Tesalonicenses dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor con el espíritu de su boca destruirá con el resplandor de su venida. Él va a destruir todo lo malo, todo lo que tiene el mal, ¿verdad? Lo va a destruir el Señor en su segunda venida, ¿sí? Esa es la esperanza. Todo va a quedar como debe estar en el ordenamiento que Jesucristo dejó a la iglesia, pero todo será destruido, ¿sí? ¿Qué debe hacer un cristiano ante la figura del anticristo? Los cristianos deben mantenerse firmes en su fe, estar vigilantes, no dejarse engañar por falsos profetas, por falsos comentarios que hacen otras denominaciones religiosas, las iglesias que se identifican, que son separadas de la iglesia católica, que únicamente calumnian, difaman, inclusive a nuestra Madre Santísima. Entonces ahí hay que ubicarlos, ¿sí? Debemos estar vigilantes, no dejarse engañar por falsos profetas, deben confiar en las promesas de Cristo y perseverar en la fe, perseverar en la oración y en la vida sacramental. Recuerden que Jesucristo nos dejó los sacramentos, ¿sí? Entonces ahí está. Escuchemos la primera carta de San Pedro, capítulo 5, del 8 al 9. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe y sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sí? Ahí está, en la primera carta de Pedro,
capítulo 5, versos del 8 al 9. Esto no miente, esto es auténtico y verdadero. Así que le decía, aquel que niega y que rechaza la palabra de Dios, se condena para siempre. Es un pecado mortal. Bien. Hay otros anticristos, además del principal. La Biblia menciona que además del anticristo principal, hay muchos anticristos que son individuos o fuerzas que se oponen a Cristo y a su iglesia a lo largo de la historia. De decir que el demonio se basa de grupos que están separados de la iglesia católica. ¿Sí? Estar engañando, estar metiendo cizaña a los cristianos católicos o a la gente, ¿verdad? Que no conoce bien en su camino o da razón de su fe, no conoce bien esto y fácilmente los agarra. Esto me los echo yo. Dice el demonio, esto me los echo, me los llevo, porque estos son míos, con esto los engaño y se acabó, ¿sí? Sin embargo, dice San Pedrito en la carta, su primera carta, dice, hay que estar atentos, vigilantes, porque el demonio anda como un león rugiente que nos quiere devorar, quiere desaparecer la iglesia católica. Pues no la va a desaparecer, porque Cristo es el fundamento de ella misma. ¿Sale? Entonces ahí está lo que nos está enseñando, ¿sí? Bueno, seguimos adelante. En la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ese es el mentiroso, el que no cree, el que rechaza a Jesucristo, el que murmura y quiere que todas las personas murmuren de Él y no crean. Aquellos que dicen, ay, ¿para qué vas a la iglesia? Sí, ¿qué vas a hacer a la iglesia? Aquí está más bueno, ¿verdad? Entonces, el punto es que esos son anticristos, los que rechazan, los que les dan consejos negativos a las personas. ¿Qué vas a hacer a la iglesia? ¿Qué vas a hacer? ¿Verdad? Entonces, ándale pues, piénsale así, ¿qué vas a hacer cuando nos toque rendirle cuentas a Dios? ¿Sí? Nos vamos todos derechitos al infierno, porque es un pecado mortal no acercarse a Dios y sobre todo rechazar a Cristo en su palabra. ¿Sí? Bien. Vamos a estudiar lo siguiente. ¿Qué es la marca? La marca. Vamos a estudiar sobre el sello, ¿verdad? Que hablan de la bestia. Ahora bien, ¿el anticristo es una figura literal o simbólica? Respuesta. La Iglesia Católica enseña que el anticristo puede ser entendido tal como una figura literal que aparecerá en el fin de los tiempos, como simbolización representado, ¿sí? Cualquier fuerza, persona que se opone a Cristo. Vamos a estudiar Apocalipsis, capítulo 13, versículo del 5 al 6. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, se le dio autoridad por 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Sale? Así que Dios nos da la oportunidad y nos salimos del huacal, nos salimos del corral y nos vamos a otro corral, que no es el de Cristo. Porque Jesús es el buen pastor. Y el que sigue al buen pastor, ese crece en la fe, crece en su vida espiritual y en su vida sacramental, ¿sí? Entonces ahí está la situación. ¿Qué es la marca de la bestia? Asociada con el anticristo, es un símbolo del control y la lealtad y al anticristo. La Biblia advierte que aquellos que aceptan esta marca serán condenados junto con el anticristo.
¿Y cuál es aquella marca o aquel sello? Pues aquellos los que siguen al mal, y al mal, el diablo les pone la marca. Imagínense, eso es muy triste, no entender, no acercarse, oír el mal y no oír a Jesucristo, ¿sí? Entonces ahí es un pecado, ya se condenan para siempre. Pero sin embargo, si se arrepienten, se retractan, puede haber aquí una mejoría, puede haber una alternativa donde Dios los perdone siempre y cuando nos arrepientamos, ¿sí? Bien, ahí está. Ahora vamos a estudiar Apocalipsis 13 del 16 al 17. Hacia que todos pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el nombre de su nombre. Así que, abusados, no debemos llevar el nombre de la bestia porque es el diablo. Vamos a llevar en el nombre de Jesucristo. Así es. ¿Cómo protegerse contra el anticristo y sus engañosos? Los católicos están llamados a mantenerse en un estado de gracia, participar en los sacramentos, vivir según los mandamientos de Dios y estar siempre vigilantes y firmes en la fe. Eso es lo que tenemos que hacer los católicos. A eso estamos llamados los católicos y todas las personas, ¿sí? Estamos llamados a eso. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 11, dice: vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del demonio. ¿Sale? Ahí está. Es lo que tenemos nosotros que hacer. Firmes contra las acechanzas del diablo. A la oración es la palanca, es una palanca tan milagrosa, la oración. Y Jesús nos enseña que la oración nos va a ayudar a vencer, y la palabra de Dios, porque van de la mano, ¿sale? Bien, hermanos, pues eso quise yo compartirles aquí en la Iglesia Católica y Apostólica. Esta capilla se llama María de Guadalupe, ¿sí? Aquí ubicados en Pueblo Viejo, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. Pues muchas gracias. En un momento voy a subir este contenido con mucho cariño para que lo analicen. Analicen el video, vuelvan a analizar, es muy importante, ¿sale? Entonces, muchas gracias, de verdad, por todo su apoyo que nos están brindando. Bien, pues como siempre, les saludo y me despido, y aún hay más. Soy Bernardo Rodríguez Navarrete, celebrador apostólico de Fundación Santiago Apóstol Asuntos Religiosos. Les invito a que nos sigan siguiendo, ¿verdad? Inviten a otros que nos sigan, que nos den like, el me gusta, apóyennos por favor, porque ese es un plan de Dios, no es un plan personal, es el plan de Dios. Estamos sirviendo a la Iglesia Católica, sirva a las comunidades, a las capillas que están pues marginadas, y estamos trabajando, haciendo actividades, en fin, para solventar algunas prioridades que son pequeñas de nuestras capillas, y las prioridades poco más grandecitas, pues tenemos que hacer otros trabajos, hacer gestión, etc. Bien, hermanos, pues así es. Dios me los bendiga, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios me los cuide, por favor, mantengan esa sonrisa, ¿sí? Es el estado del alma, es la que también nos va a sostener. Cuídense mucho y feliz día, que lo disfruten.